Nuevamente regresamos aquí a la unidad 1 del curso de Estadística y Probabilidad. Vamos ahora a avanzar al segundo elemento, los conceptos de constructo, variable, indicador y dimensión. Estos conceptos no los encuentran en el texto guía, son conceptos ligados a investigación cuantitativa y a estadística avanzada, pero es muy importante que los tengamos en nuestro radar, que sean parte de nuestro acervo, de nuestros conceptos fundamentales para avanzar en el curso. Veamos entonces. El concepto de constructo es un contexto muy ligado a investigación en ciencias sociales, no tanto en ciencias naturales. En ciencias naturales hablamos de variables estrictamente. Pero cuando hablamos de un constructo, estamos hablando de un concepto complejo, difícil de desagregar, que tiene muchos matices, muchas dimensiones y que necesitamos estructurar en diferentes variables. Entonces, un constructo es un concepto, usualmente se le llama variable latente. Es un fenómeno difícil de evaluar. Bien, esa variable latente se desagrega en varias variables ya medibles directamente. Digamos que la diferencia entre el constructo y la variable es que yo el constructo no lo puedo medir, no lo puedo observar de forma directa. Por ejemplo, el concepto de inteligencia, ahora que hablamos de inteligencia artificial, es un constructo. El concepto de felicidad, muchos han escuchado hablar acerca de la encuesta de la felicidad, de la psicología de la felicidad, del coaching y que Colombia es el país más feliz, es un constructo complejo. En ciencias sociales, en ciencias humanas, hablamos de constructos, fenómenos complejos. Las variables son más matemáticas, más positivistas, más cuantitativas y las podemos medir. Hay una relación entre el constructo y la variable y esa relación puede ser de carácter reflexivo o de carácter formativo. Repito, estos conceptos son informativos, nosotros nos vamos a concentrar en este curso en el concepto de variable, pero queremos darles un overview acerca de estos aspectos. Vamos a mirar unas gráficas para entender esa relación entre lo formativo y lo reflexivo. Entonces, en la parte izquierda tenemos un constructo reflexivo. Un constructo reflexivo está ligado, por ejemplo, al estrés laboral. Yo voy a estudiar el estrés laboral, pero yo no puedo medir el estrés laboral de manera directa, sino lo puedo medir a través de variables en las que el estrés laboral se refleja. Por ejemplo, una persona puede estar muy irritada. La irritabilidad puede estar ligada a enfermedades mentales, a problemas familiares, pero podría estar ligada también al estrés laboral. La dificultad para dormir, el agotamiento permanente, el desgano por el trabajo. Entonces, el estrés laboral es un constructo reflexivo donde las variables reflejan el constructo. No hay una correlación directa, no es sencillo establecer esa correlación. En cambio, el constructo formativo, por eso la palabra dice, se forma, se construye a partir de las variables. Y entonces hay una relación directa, una correlación estadística entre los conceptos. En este caso tenemos como ejemplo el nivel económico. Cuando hablamos del nivel económico, entonces podemos hablar de los ingresos de la persona, de su nivel educativo, del tipo de vivienda, del tipo de vestido, del tipo de sistema de salud que la persona se paga. Todas esas variables que las puedo medir de manera directa conforman, son formativas a ese constructo de nivel económico. Veamos unos ejemplos rápidamente. Entonces, en este cuadro tenemos varios ejemplos. Tenemos acá un escenario. Queremos hablar sobre el nivel socioeconómico de un grupo de familias. Este constructo se llamaría nivel económico. Formalmente, el nivel económico lo definiríamos como los diferentes factores que definen la posición social y económica de esa familia. Las variables asociadas serían el ingreso mensual de la familia, el nivel educativo de los miembros de la familia, el tipo de vivienda donde vive la familia. Y este constructo es un constructo de carácter formativo, como lo vimos en la imagen. Cuando queremos analizar cosas como el estrés laboral, de acuerdo al ejemplo de la imagen, entonces el constructo lo definimos desde la psicología, ¿listo?, como un estado que resulta a partir de la presión y la demanda del entorno laboral. Podemos profundizar en el concepto y hacer toda una revisión de literatura sobre el concepto, sobre el constructo, y terminamos en unas variables como la irritabilidad, la dificultad para dormir y la sensación de agotamiento. Y es un constructo reflexivo. Miremos ahora un ejemplo de constructo formativo. Queremos estudiar la calidad del servicio en un restaurante. Entonces definimos la calidad del servicio como el resultado de múltiples elementos que generan una percepción en las personas de un buen servicio. Las variables serían el tiempo que tengo que esperar para que me sirvan la comida que solicité,
la presentación que me dan de los platos y la atención del personal. Y nuevamente es un constructo formativo. Y finalmente, otro constructo de carácter reflexivo sería, por ejemplo, la autoestima. En este caso, desde un punto de vista de la psicología, de la sociología, podemos hablar que la autoestima es una valoración individual, emocional de la persona, una autopercepción. Y tenemos en este caso variables como los sentimientos de valía, cuánto siente el ser humano que tiene de valor hacia los demás, la confianza en sí mismo y la satisfacción personal con lo que realiza cotidianamente. Entonces, la idea de tener estos conceptos es entender que cuando vamos a hacer estudios estadísticos tenemos que ser muy cuidadosos en que las variables que vamos a estudiar realmente tengan una relación con el constructo que queremos estudiar. En ocasiones estudiamos variables que no tienen ninguna relación y eso implica ir a leer la literatura de manera rigurosa, mirar si hay instrumentos ya validados, ya existentes, en lugar de reinventar el agua tibia, de volver a inventar la rueda o de cometer errores que involucran sesgos donde generamos teorías equivocadas, sobre todo ocurre en ciencias sociales. Entonces tenemos que revisarlo. Nuevamente, vamos a tener en cuenta esos conceptos, pero nos vamos a concentrar en el concepto de variable, sin olvidar el trasfondo. La estadística y la probabilidad está ligada a la evaluación de si el constructo es formativo o reflexivo, pero para el alcance de este curso no vamos a adentrarnos en ese tipo de relaciones. Entonces las tareas que hagamos usualmente se van a concentrar en estudiar las variables, considerando lógicamente el contexto del problema de acuerdo a la metodología que estudiamos. Entonces, en el material del curso van a encontrar algún material de apoyo sobre estos conceptos para que lean de material adicional. Vamos a cortar acá este video para que avancemos luego a los demás conceptos. Nos vemos en el próximo video.